En la temática del último video vamos a analizar algo puntualmente con los espíritus oscuros, involucionados, esta cosa que decimos tan libremente y suelto de boca como religiosos, y me da la sensación, por lo que estoy viendo en las redes, ¿no? Y los posts que veo incluso en el Facebook de los profesores Ciruela, que no se saben muchos conceptos básicos, entonces es imposible empezar a edificar una torre por el 10º piso. Siempre hay que ir por las bases. Cuando hablamos de espíritus oscuros y hablamos de la involución, es decir, lo atamos rápidamente a la involución, tenemos primero que definir cuál es el concepto evolutivo. Y para ir a eso tenemos que trabajar con un montón de autores para ver el pensamiento que se aborda sobre este concepto de evolución en el ser humano. ¿Cuál es el biológico? ¿Cuál es el como raza humana? ¿Cuál es el espiritual? ¿Sí? Tenemos que pasar por el libro de los espíritus de Allan Kardec, que es quien pone en mitad del siglo XIX, rodeado de una corriente religiosa realista, existencialista, y esto no es un dato menor, por eso fluyó rápidamente su doctrina. También tenemos que ir para lingüistas como Charles Hawkes, como Darwin, como el mismo Noam Chomsky, que también aborda el tema de la evolución y toma otros autores y da un punto de vista diferente. Es decir, tenemos que leer y tenemos que estudiar muchísimo para definir este concepto de evolución y a qué nos referimos con evolución. No podemos decir, es un espíritu evolucionado, es un espíritu evolucionado. Es decir, ¿qué estamos diciendo cuando decimos eso? ¿Me explico? No podemos rápidamente decir, hay una persona evolucionada, es una persona que tiene una camioneta 4x4, que habla bien y que, o sea, ¿y cuál es nuestro parámetro? ¿En comparación a qué? ¿Un involucionado que es? Un chico que está en situación de calle y que es adicto y entonces ese es el involucionado y el evolucionado es, ¿se entiende? Hacemos una transposición muy parecida con santo y pecador, ¿no? Más o menos, involucionado, evolucionado, le cambiamos el nombre nomás. Me da esa sensación. Entonces tenemos que definir lo primero, que es qué significa evolución. Por otro lado, cuando hablamos de los espíritus oscuros, e incluso de Yu, e incluso todo el mundo espiritual, solemos bajarlo y darle atributos, como muchas veces he dicho en los videos, atributos humanos. Tenemos la imagen visual y armamos una estructura mental en donde ponemos a los espíritus y me da la sensación que es como para que nuestro cerebro pueda interpretar qué carajo estamos viviendo, ¿no? Como religioso. Entonces lo bajamos y no nos damos cuenta a nivel humano. Es decir, cuando hablamos de un espíritu oscuro e involucionado, enseguida se nos viene el Johnny o el Kevin, que anda por el barrio ahí fumando paco, descalzo, perdido. Entonces relativizamos enseguida a un espíritu oscuro e involucionado con eso, con esa imagen, ¿no? Y el espíritu evolucionado lo relativizamos con el tipo super ganador, que es exitoso en todos, no sé, Lionel Messi de los espíritus, ¿no? Y esto está mal ya de raíz, no tiene fundamento alguno. Sí, aunque siempre la palabra fundamento la utilicemos como cortina para tapar todas las preguntas, todos los signos de interrogación que tenemos. Entonces, fundamento, es como decir, ya está, pum, te puse el telón negro, listo, ya no investigue más porque estamos flojos de papeles. Vamos a investigar un poco al respecto en estos pocos minutos. Cuando hablamos de espíritus oscuros o espíritu de luz, tenemos que entender que en el mundo espiritual hay una intención. ¿Qué significa una intención? Que todos hacen algo. No hay espíritus parados en la esquina de la encrucijada fumándose un cigarro viendo a ver qué pasa. O viendo, como dicen los chicos hoy, a ver qué sale. A ver qué sale, amigo, y te mandan un mensajito. ¿Se entiende? En el mundo espiritual todo tiene una intención. Sea de la luz o sea de la oscuridad. Todo tiene una intención. Incluso doña Ñata, que anda perdida, pululando, como dicen las almas en pena, como se dice popularmente, otra vez bajando al nivel humano, ¿no? Como el señor o la señora que lo deja a la novia y entonces queda ahí la vida dando vuelta. Esto no tiene nada que ver con el mundo espiritual, porque el mundo espiritual cada cosa se mueve con una intención.
siempre con una intención, se mueve por orden de procedencia, es decir, debajo de un espíritu siempre hay otro arriba y asimismo otro más arriba y así todo funciona en cadena. No hay espíritus loquitos, libres y solitarios que están ahí en libertad y cruzan por la calle con la mano en los bolsillos y dicen, ¿qué onda? Y entraron en tu casa y se le pegaron a la abuela. No, eso no funciona así. En el mundo espiritual, tanto la oscuridad, densa oscuridad, como la luz, todo tiene una intención. Entonces ya a partir de este concepto y de esta idea, tenemos que comprender algo. Voy a fundamentar esta idea. ¿Por qué? Porque en la naturaleza todo tiene un porqué. En tu cuerpo humano todo tiene un porqué. Transpirás por algo. Investigalo. Tenés grasa corporal por algo. Tenés cierto porcentaje de agua por algo. Todo tiene un algo. En la naturaleza también. Las hojas se caen por algo. Los brotes salen por algo. Luego el fruto se cae a tierra cuando está maduro o pasa determinado proceso por algo. Es un ciclo. Todo funciona por algo. Entonces es tonto pensar que en el mundo espiritual las cosas funcionan y están así por nada. ¿Se entiende? Todo tiene una intención. Ahora, sin irme de este concepto y de esta visión de los espíritus oscuros, vamos a comprender algo juntos. Que cada espíritu oscuro, si tiene una intención, tiene un nivel no solamente de responsabilidad sobre lo que debe hacer, es decir, la oscuridad, si tiene un nivel para destruirte, va a tener elementos, si tiene una orden para destruirte, va a tener elementos y va a tener un cierto nivel de inteligencia, de una inteligencia superlativa, macra, muchísimo más al ser humano más inteligente. ¿Por qué? Porque la inteligencia es totalmente limitada por nuestro músculo, por nuestro físico. En el mundo espiritual no hay materia ni físico, entonces no hay limitaciones. Hay una inteligencia macro, hay una visión macro, hay sentidos macros. ¿Se entiende? De esto hay estudios muy serios científicos, si bien van por la línea de lo místico, pero hay estudios muy serios en donde se dice que un desencarnado temporalmente, que está 2 o 3 minutos fuera del cuerpo, tiene una capacidad sobrenatural para ir de un lado a otro, para mirar. Su sentido es como que se multiplican por 1.000.000. Y cuando entra la materia no, está en un tiempo a la vez. Entonces, un espíritu oscuro tiene una inteligencia superlativa. El más oscuro y bajo de todos los obsesores es 300 veces más inteligente que el Jonin, el Kevin y que Einstein. Esto lo tenemos que entender. Lo que pasa es que nos hacen sentir que son taraditos, que son estúpidos, que no saben que nosotros vamos a estar por encima de ellos. ¿Para qué? Justamente para pasarla bien. Es parte de su estrategia. Entonces, cuando nosotros abordamos un espíritu oscuro, no lo tenemos que abordar en esta guerra nosotros como materia, sino siempre utilizar una guía de luz para que a través de esa guía pueda dominar esa inteligencia oscura. Cuando hablamos de espíritus obsesores y oscuros, estamos hablando de mentes, estamos hablando de inteligencias macro. Entonces no podemos subestimar a un espíritu de la oscuridad. No podemos subestimar incluso a un espíritu oscuro, obsesor, estando en un estado de obsesión, e incluso cuando son ancestros, si es tu abuela o tu tío. Esto hay que comprenderlo y entenderlo claramente, porque estamos tratando con una inteligencia que cuando nosotros la subestimamos y creemos que es un espíritu, un eguncito, nos está pasando el trapo y nos está, como decimos vulgarmente, cascoteando el rancho hace muchísimo tiempo. Entonces, atenti, la única forma de destruir algo espiritual es con algo espiritual a tu favor. No crean que porque usted es inteligente, tiene 60 años, religión y bla, 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 va a poder vencer la estrategia o la inteligencia del obsesor y más bajo de la existencia espiritual. Porque el muerto, más muerto, oscuro, es 300 veces mayor que usted y que quien le habla. Entonces tenemos que comprender eso, ¿sí?
todo en el mundo espiritual tiene una intención, y si hay una intención hay un respaldo, y si hay un respaldo hay una inteligencia que, por supuesto, te lo digo por enésima vez, es muchísimo mayor que cualquier mortal.